Quiero que mires al rostro del hermano que está al lado tuyo. Y que le digas, cuidado. No es para reírse. Porque si entramos, si Dios nos mete en una nueva etapa, a esa etapa conlleva en sí mismo responsabilidades. Si nosotros estamos en un lugar, en una esfera, en donde ya Dios nos requiere ciertas responsabilidades, no podemos andar como nosotros se nos ocurre andar. Cada estadio conlleva en sí mismo un grado de responsabilidad. No es lo mismo si vos sos parte del pueblo, recién comenzás a congregarte, recién empezás a entender las cosas de Dios. No es el mismo trato de Dios con aquella persona que ya ha entendido, que ya ha dado un paso de fe, que ya ha avanzado, es madura en las cosas. No es lo mismo el trato. ¿Por qué? Porque ya ha tomado responsabilidad. No sé si este mensaje hoy es para todos, pero es lo que el Señor me dijo que hable. No lo sé, pero sí sé que es para darlo hoy y Dios sabe. Para aquella persona que tiene hijos, no es lo mismo un hijo de 2 o 3 meses que aquel que tiene 25, 26 o 30 años. A uno le tenés que dar la mamadera y al otro lo tenés que sacar de la cama para que vaya a trabajar. ¿Vos me entendés? Así también somos en el Señor. Según la etapa donde te encuentres, Él requiere ciertas acciones que implican actitudes de madurez. Y de esto se trata de crecimiento espiritual, de confrontarnos a nosotros mismos con nuestras propias debilidades para superarlas. Dios nos confronta. Llega un momento que Dios te pone por frente tus debilidades, no para que te deprimas, no para frustrarte, sino para decirte supéralas, sino para decirte estoy al lado tuyo, voy de tu mano, te llevo, te ayudo. Hay barreras que las levanta Dios, pero hay barreras que las tenemos que levantar nosotros en fe, esperando la ayuda, el sustento y la provisión de parte de Dios. Estamos entrando en una etapa diferente, lo cual implica en nosotros una responsabilidad. Hablamos desde lo ministerial, desde lo eclesial, pero también desde lo personal. Si lo llevamos a plano del matrimonio, una vez que vos tenés cierto conocimiento y cierta responsabilidad, sabés y conocés qué es lo que Dios espera de vos como marido, de vos como mujer. Tenés que darte cuenta de que por haber aprendido lo que aprendiste, sos responsable de tus actos. Amén. Estamos entrando en una dispensación diferente. No podemos quedarnos en la misma manera que la dispensación anterior. Quiero que le digas a tu hermano, tenemos responsabilidades que cumplir. Decile por favor, tenemos responsabilidades. Desde lo personal hasta lo ministerial. Ahora, Dios no obliga a nadie. Dios nos da a elegir, siempre nos ha dado a elegir. El día que te convertiste, el Señor se presentó y no te obligó para que creas en Él. Simplemente te dijo, como le dijo el pueblo de Israel, pongo delante de ti el bien y el mal para que tú elijas. Pero elige la gracia. Pretendemos tener una vida victoriosa, pero guardando el anatema en nuestro corazón, guardando nuestros pecados, guardando nuestro propio orgullo.
No atendiendo al llamado de Dios, eso también es pecado, no atender al llamado de Dios. Hay mucha gente que dice, sí, supongo que Dios me está llamando, ha recibido palabra, y no acciona, no da su paso. O porque se siente incapaz, o porque no, porque es el Señor que capacita. Amén. Tenemos que dar el paso. No estamos en la misma situación que antes. Nada tiene que ver con el número cuantitativo de la congregación, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con una cuestión posicional y de responsabilidad que el Señor nos da. ¿Cuántos entendemos eso? ¿Estamos entendiendo? Gloria a Dios. Dice que el Señor los avergonzó tanto que la declaración del Señor fue: no estaré ya más en medio de ellos. ¿Sabés lo que es caminar por este mundo sin la cobertura de Dios? ¿Vos te imaginás transitar cada día sin la provisión de su Espíritu Santo, sin la ayuda de su Espíritu Santo? ¿Vos te imaginás lo que sería para tu vida? ¿Vos te imaginás? Dice: ya no estaré en medio de ellos, ya no caminaré con ellos. Cuando hay pecado en nuestro corazón y nos alejamos de Dios, ya Dios no camina con nosotros, no porque no quiera, es porque no concilia con el pecado. Y aún dice la palabra, mire, más duro que esto yo no encuentro otra cosa. Dice que aún, el capítulo 7, versículo 11, mire lo que dice ahí: Israel ha pecado y aún han quebrantado mis pactos que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado y han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. ¿Sabe qué quiere decir eso? Lo han metido en su casa, lo han guardado. Su casa, para que vos entiendas, tu hogar, tu casa es lo más íntimo que puede tener un hombre, una mujer, que puede tener alguien, un ser humano. Lo han guardado, lo han escondido en su intimidad. Se lo han apropiado, se lo han hecho carne con ellos mismos. Lo han escondido. No hay afrenta más grande para Dios. Versículo 12 dice el capítulo 7: por esto por esto, en consecuencia, como resultante de esa actitud, dice, no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos, escuche, volverán la espalda. Antiguamente, según las artes guerreras, en la antigüedad todo guerrero, a la mayor capacidad de protección estaba por delante, no por detrás. Es decir, toda su indumentaria, toda su vestimenta tenía la virtud de proteger las partes vitales, pero siempre de la parte delantera, no de la parte trasera, porque las espaldas o la retaguardia generalmente era cuidada o guardada por algún otro soldado. Por ende, el acto más vergonzoso que podía tener un ejército en derrota era dar la espalda. ¿Por qué? Porque mostraba su lado vulnerable. Cuando estamos en pecado, cuando nos alejamos de Dios, cuando guardamos el pecado en la intimidad, lo que estamos haciendo es dejar nuestra parte vulnerable al enemigo para que tome ventaja. El apóstol Pablo decía: ni deis lugar al diablo. Cuando retenemos lo que Dios no quiere que retengamos, cuando nos apropiamos en nuestra intimidad lo que Dios quiere liberarnos y sanarnos, lo que estamos haciendo es dejar un flanco muy descubierto al enemigo. Él dice: han quebrantado mi pacto. Ahora, yo quisiera por un momentito ir justamente al pacto. ¿De dónde se genera esto? El día, no sé si fue el día jueves o miércoles, no me acuerdo bien cuándo fue, estaba en la oficina y Dios me mostró este texto que está en Josué capítulo 3, versículo 5.
Aquí es donde habla, volvemos un poquito la historia atrás, vimos un poco el resultado del pecado, de lo que había pasado con el pueblo, pero aquí es donde Dios habla con Josué e imparte directiva, ¿no? Donde se genera todo este acuerdo de la promesa, el cumplimiento de la promesa y el respaldo de Dios. Y dice allí en el versículo 5 del capítulo 3, y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. ¿Qué es lo que Dios quería hacer con el pueblo? No te oigo. Le puedo decir a tu hermano: Dios quiere hacer maravillas con nosotros. A veces no entendemos ¿sabe lo que es una maravilla? Si usted lo busca en el diccionario, maravilla tiene que ver con sorprender. Dios no quiere hacer algo que te gusta, porque Dios quiere sorprenderte, porque Dios te ama tanto que Él desea sorprenderte. Yo no sé si alguna vez oraste por mucho tiempo por algo que deseabas recibir, o por una gracia, por algo que te gustaba, y Dios te lo concedió. Pero Dios no te lo concedió cuentagotas, sino que Dios te dio y te sobreabundó, y te sobreabundó, y dijiste: ¡wow! Dios, me sorprendiste. Dios tiene la capacidad de sorprendernos. Y cuando Dios le dice: decir al pueblo que se santifique, decir al pueblo que se purifique, decir al pueblo que se presente delante mío sin anatema, sin pecado en su corazón, decir al pueblo que se presente distinto de lo que yo hasta hoy lo he visto, entonces mañana haré maravillas. Dios desea hacer maravillas, sorprendernos. ¿Vos querés ser sorprendido y maravillado por Dios? ¿Cuántos de nosotros hemos orado? Yo sé de muchas oraciones de muchos de ustedes que ni siquiera piden para ustedes mismos, sino que anhelan servir al Dios vivo, anhelan ver a gente convertirse, anhelan ver un barrio distinto, anhelan ver matrimonios sanados. Yo lo sé, que hay muchos de esta iglesia que no piden para sí mismos, sino piden para los demás. ¡Qué gracia tan tremenda!, pensaba yo. Que aún hemos vencido ese egoísmo, que nos importa más lo de afuera que lo de adentro, que queremos ver un Dios que cambie nuestro barrio. Es algo maravilloso. Y ustedes piensan que Dios no lo quiere dar. Seguro que sí. Quiero que le digas a tu hermano: santificate. No mañana, hoy. Es hoy el tiempo de santificarse, es hoy. Me bajó como un rayo en la cabeza. Estaba trabajando y me partió la cabeza. Santificate. Decirle al pueblo que santifique. Santificate. Presentate delante de Dios totalmente nuevo. Si hay algo en tu corazón, hoy es el día de decirle: Señor, perdóname. Hoy es el día de decirle: Señor, esto estoy haciendo mal, lo dejo. Hoy es el día de tu renuncia. Hoy es el día que tenés que calibrar delante de Dios. Hoy es el día que tenés que dejar lo que hasta ahora no has dejado. Hoy es el día. Siento que van a venir cosas muy tremendas, y que vamos a ver cosas muy tremendas. Me acuerdo, no sé si fue el domingo pasado o el otro domingo, que me venía esa actitud que fluyó en el momento. ¿Se acuerdan que dije: aquel que está suelto que se agarre, aquel que está agarrado que se suelte? El que está suelto, el que está ahí medio en el aire, que estoy, que no estoy, que se agarre de la roca, que tome, que defina su vida espiritual. Y aquel que está aferrado a una cosa de Dios, que se largue a vivir por fe, a creer. Y me vino inmediatamente esa actitud, ¿no? Definitivamente pararnos sobre la roca. Yo veo muchos de nosotros que no podemos hacer frente a nuestros enemigos. Y aún hay un enemigo muy fuerte, que muchos de nosotros, y hablo por mí primero, me cuesta. Y es mi ego. Es tu ego. No lo hemos aprendido a hacer. Y estamos todavía con discusiones, con tonterías, con que a mí me parece esto, y discutimos por tonterías y por estupideces. Hoy es el día de nuestra santificación. Este es el tiempo de nuestra santificación.
me vino una convicción tan grande. Y le iba a decir a los hermanos, a todos los que están trabajando, sea con varones, sea con mujeres, aún con los niños, tiene que ser el tiempo de nuestra santificación. Ayunemos, oremos, dobleguemos la puesta en la oración. Pero yo quiero ver maravillas. Me cayó como un rayo, hermanos, perdónenme. Hasta yo me sorprendí. Pero más aún me sorprendí cuando leí otra versión de ese mismo texto. Leo otra versión, la versión latinoamericana, la versión Reina Valera, y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Ahora, la versión latinoamericana y la Biblia de las Américas, para aquel que la tenga, que seguramente alguno tiene, es una versión muy la tienen muchos, dice lo siguiente, esta otra versión: y Josué dijo al pueblo: conságrense, porque mañana el Señor hará maravillas entre ustedes. La otra versión: conságrense, que no es lo mismo que santifíquense. ¿Sí? Hay una gran diferencia entre consagrar y santificar. ¿Quién santifica? ¿Quién es santo primero? ¿Quién es santo? Dios. ¿Y quién santifica? Dios. ¿A quién? A nosotros. ¿Sí? ¿Y quién se consagra a Dios? Nosotros. Dios no puede consagrarnos. La santificación, ¿sí?, es una gracia dada por Dios, venida de Dios por medio del Espíritu Santo, ¿sí?, al hombre. Pero la consagración es una decisión del hombre. Y ya te digo, es una dedicación voluntaria de una persona a vivir para Dios y a vivir según Dios.